Listo, estamos en vivo. Eh, Muchas gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos que nos acompañan una vez más en otra conversación, en otra conferencia que hemos organizado en la red de estudios organizacionales, también como parte de un programa de un proyecto de vinculación de la Escuela Politécnica Nacional. En esta ocasión vamos a conversar sobre los consorcios y su aporte al desarrollo, ¿sí? Estas conferencias se enmarcan dentro de un programa que nosotros le hemos llamado de la competencia a la colaboración. ¿Sí? Nosotros pensamos que es importante realmente que nosotros vayamos trazando nuevos derroteros, nuevos caminos, en donde podamos impulsar un proceso incluyente, ¿sí? En donde nos preocupemos realmente de la mayoría, ¿sí? En donde esté en primera línea el interés común sobre el interés particular, ¿sí? En donde esté en primera línea el bienestar sobre la renta financiera. Y obviamente en ese orden de cosas hemos venido desarrollando varias conferencias y uno de los actores importantes ha sido realmente ir comentando, contando, rescatando la historia, la experiencia del proceso comunitario en Salinas. Pienso que el trabajo que nosotros hemos desarrollado sí ha estado realmente muy vinculado a este proceso comunitario. Y obviamente desde ese punto de vista, el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de María Vargas. María realmente es parte de la segunda generación, como se conocen, de salineros, que están impulsando el proceso comunitario, que se van empoderando, que van manejando realmente las diferentes instancias, los diferentes espacios del proceso comunitario. Y obviamente María es hija de don Alonso Vargas, ¿sí? Que fue parte del grupo de fundadores del proceso comunitario, ¿sí? Parte del equipo de trabajo con el padre Antonio Polo, con el señor Bepi Tonelo, ¿sí? Y don Alonso precisamente formó toda una escuela, ¿sí? Un ejercicio de experiencia. Eh, Como muchos de ellos, sí, pero él específicamente participó en la administración de casi todas las organizaciones que se fueron creando en Salinas, ¿sí? Participó obviamente en la cooperativa, participó en la UNOSAL, ¿sí? En la quesera, entonces realmente generó muchísima experiencia. Y obviamente el trabajo de ellos fue el trabajo de la praxis, o más que de la praxis, la práctica, yo me atrevería a decir realmente, sí, un ejercicio de la práctica que sacaron adelante. Y obviamente la segunda generación, en cambio ya con la experiencia de sus padres, accedieron a una formación universitaria y a partir de esa formación igual han regresado. Es más, yo diría, nunca se desvincularon del proceso comunitario, y más bien lo que hicieron es una pequeña estancia de estudios y posiblemente fuera de Salinas y principalmente en el ciclo universitario y regresaron a sus Salinas. ¿Sí? Y eso es precisamente el caso de María. ¿Sí? Como muestra de eso, nosotros tenemos que tiene su formación en el campo de la contabilidad, en los estudios en la Universidad Técnica de Ambato. Y toda su gestión lo hace en Salinas y empieza ella en el año 97 hasta 99 como secretaria contadora de la misión salesiana. Luego es administradora general de la Fundación Familia Salesiana entre el 2000 y 2002, administradora general del Centro de Exportaciones del Grupo Salinas 2003-2005, coordinadora administrativa financiera de la Corporación Grupo Salinas 2007-2009, coordinadora general de la Corporación Grupo Salinas 2009-2011 y gerente administrativa de la Fundación Consorcios Queseras Rurales Comunitarias 2013 hasta la actualidad. Un poco he ido leyendo en este sentido cronológico para ir viendo definitivamente, ¿sí? Que la experiencia de María está alrededor de todo lo que es el proceso comunitario, ¿sí? Nosotros diríamos realmente en su ADN, ¿sí? Está todo lo que es el ejercicio de un trabajo comunitario. Eso por un lado. Por el otro lado, yo pienso que realmente María en este momento es parte de la administración de la FUNCON, sí, es un consorcio realmente, sí. ¿Y qué es lo que realmente se busca consolidar en este momento? ¿Sí?
uno de los mentores de todo este ejercicio es precisamente el padre Antonio Polo. Y él siempre dice, ¿no? O sea, tenemos que los pequeños productores juntarnos, ¿sí? Porque realmente en forma independiente no tenemos fuerza frente al mercado, ¿sí? Hay que irnos juntando. Por eso él dice, juntos somos más fuertes, ¿sí? Y eso es absolutamente cierto, ¿sí? Y el ejercicio que él ha propuesto expresamente los consorcios. Y el primer ejercicio que se ha hecho en ese espacio es precisamente la FUN con Conecon, ¿sí? Que van agrupando productores de productos lácteos en 5 provincias. ¿Sí? O sea, no solamente la fundación es Salinas, sino está Salinas, está Pichincha, está Cotopaxi, está Santo Domingo, ¿sí? Está Azuay, está Chimborazo. Y entonces realmente ahí nosotros podemos ir viendo la trascendencia de este proyecto, ¿sí? Y a pesar, por ejemplo, actual en el momento de la pandemia, ¿sí? Esto sigue avanzando, sigue resistiendo incluso. Yo creo que es un momento de resistencia, pero las cosas están ahí definitivamente, ¿sí? Un respiro, yo pienso, sí, un ejercicio, pero realmente las cosas sí. Entonces yo creo que todo eso realmente hace que esta conferencia tenga mucho mérito, ¿sí? Entonces, eso nos da a nosotros mucha expectativa de poder contar con, y agradecer también la presencia tuya, María, aquí en nuestro espacio. Entonces, bienvenida, sí, pues vamos primero a generar un espacio de unos 15, 20 minutos que nos hagas tu exposición y después haremos un ejercicio de preguntas que nosotros vamos tomando de todos los que nos están siguiendo en Facebook. ¿Sí? Entonces también de paso aprovecharía para pedir a la audiencia que a medida que va avanzando la intervención, pues hagan sus preguntas. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida, María. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Buenas tardes, Efraín, Cristina, Andrés. Un saludo a todos y todas quienes están participando de este evento. Agradezco mucho por la invitación y bueno, espero que la información que pueda transmitir desde mi experiencia en el consorcio les sirva un poquito para conocer las diferentes formas de organización que hay en el Ecuador, y que así como en el caso particular del consorcio tiene su trayectoria y también su validez. Entonces, vamos un poco a participar de este evento conociendo de la experiencia que se centra básicamente en Salinas. Hablar de consorcios, hablar de objetivos comunes, de asociación, significa hablar de que queremos cambiar una realidad de marginación, de olvido, como es el tema de la ruralidad en el país. Entonces, la unión, los consorcios, la asociatividad es una alternativa importante para cambiar esta realidad. En ese contexto, la experiencia que tenemos en Salinas sirve como para ir reflexionando y tomando acciones que puedan, digamos, de la experiencia, de los errores y aciertos que se ha tenido, se pueda ir incorporando a las nuevas experiencias que se quieran vivir, que se quieran emprender. Entonces, en el contexto actual de la pandemia, son duros los retos que tenemos que afrontar, sobre todo la economía popular y solidaria, el sector rural, las organizaciones de base. El reto para no perecer en esta nueva realidad es bastante grande. Mi experiencia alrededor de trabajar todos estos años en Salinerito me da un poco la claridad de hablar que con estas alternativas, con esta forma de organización, con la asociatividad, es posible cambiar una realidad, es posible salir de la pobreza, es posible avanzar. La historia se centra en un pueblo de Salinas que está ubicado en la provincia de Bolívar. Actualmente cuenta con 7,000 habitantes, una superficie de 490 cuadrados y forma parte de toda la parroquia 30 comunidades, incluida la cabecera parroquial. Entonces, desde siempre la organización ha sido la base de la historia de Salinas, ¿no es cierto? El juntarnos para actividades básicas en 1978 cuando se inicia esta experiencia, pero que ha sido un poco la forma de trabajar de ahí en adelante. Cómo hacemos minga, cómo nos juntamos, nos reunimos, nos organizamos. Entonces, alrededor de la organización están las personas, ¿no es cierto?, que buscan un mismo bien común. Se reconocen diversas formas de organización, están como las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de producción, las asociaciones. Entonces se ha ido buscando diferentes formas jurídicas de organización de acuerdo a la realidad y de acuerdo a los sectores que nos estamos juntando.
La estructura organizativa de Salinas ha ido tomando formas de acuerdo a la realidad que hemos ido viviendo, de acuerdo a las épocas. Hay estructuras cooperativas, hay estructuras asociativas, pero todo gira alrededor a las personas y a cómo organizamos y a cómo en conjunto tomamos decisiones. Entonces, todas las estructuras organizativas tienen una característica general que es la asamblea de socios, donde toman sus decisiones, donde toman bajo su control el destino de la organización, y en muchas comunidades pequeñas el destino de la comunidad, ¿no es cierto?, que gira alrededor de cada una de las organizaciones. En este sentido, el tema de juntarse ha sido siempre parte del sistema salinerito, del sistema comunitario de la parroquia Salinas. Hay diferentes formas en las comunidades, hay diferentes formas de organización a nivel de cabecera parroquial. Se han ido tomando, a medida del tiempo, se han ido tomando formas de acuerdo a dónde me estoy desarrollando. Por ejemplo, como FUNORSAL, creada para, principalmente su rol es atención a las comunidades en la parte socioorganizativa. La cooperativa de producción agropecuaria, que ahorita está centrada en el tema de producción láctea. La cooperativa de ahorro y crédito, que está centrada en el tema de finanzas. La TEXAL, que es una asociación de mujeres que trabaja en el tema artesanal. La Fundación Grupo Juvenil, que trabaja el sector de deshidratados, pero también maneja el tema turístico. La Fundación Familia Salesiana, que está trabajando en el tema de evangelización de jóvenes y de grupos vulnerables, como son los niños y los adultos mayores. Cada una de estas organizaciones trabaja, hace su parte social, tiene como gran eje la parte social, y también a eso se ancla la parte productiva, que ayuda a autofinanciarse. Si bien muchas de las organizaciones requieren también de apoyo externo, muchas de sus actividades van de la mano de la autogestión. La autogestión no solamente para las actividades sociales que tiene cada una de las instituciones, sino también para crear empleo, para ayudar al desarrollo comunitario. Está también la Fundación Consorcio de Queserías Rurales, la que está trabajando en asociación con las casi 30 queseras que trabajamos, no solamente en la provincia de Bolívar, sino, como ha dicho Efraín, en la provincia de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Chincha también. Y la Corporación Grupo Salinas, que es una organización de tercer nivel que abarca o que un poco vincula las políticas de manejo de marca y de organización a nivel de una organización de tercer grado que ampara a todas las otras instancias y que está también bajo su tutela el manejo de la imagen de marca. Salinerito. Eso como una forma de estructura ya a nivel formal en lo que es la cabecera parroquial. A nivel de comunidades también existe su estructura, su cooperativa, su asociación, que tiene la misma forma de organización, que tiene su junta directiva, que tiene su asociación, su asamblea general de socios, que nombra un administrador, que nombran un quesero, donde se practica todo el tema de transparencia, de rendición de cuentas, de democracia, de ir cambiando de directivos, de ir asumiendo responsabilidades, y que esas responsabilidades van rotando en los diferentes miembros de la asociación. La economía social y solidaria ha sido siempre parte de la esencia de Salinas. Si bien en el Ecuador se habla o reconocen a este tipo de asociación desde el 2018, donde ya reconocen la Constitución que es una forma de trabajo, un formato que puede ser válido, en Salinas ya se lo ha venido practicando desde 1978. Con la primera creación de la cooperativa ha sido una forma, es la esencia de trabajo de Salinas. Entonces, lo que ha hecho, sí, ahorita con el reconocimiento de la Constitución, es decir, es válido y es aceptado y es reconocido jurídicamente. Los actores del sector artesanal y organizaciones de la economía popular y solidaria se han forjado en una historia, una larga historia de vivencias y prácticas y procesos desde los sectores rurales, urbanos, populares, a través de múltiples y diversas formas organizativas y de producción. Se han resistido a las políticas neoliberales, a las políticas locales de turno, a los ajustes estructurales e internacionales. En esa dirección se configuran circuitos económicos cuyos eslabones van desde la comercialización, atención al cliente, consumidores, trabajo constante y autogestionario, basado en los principios de solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua.
En lo que corresponde a Salinas, el tema de la economía popular y solidaria, digamos que es un sistema, un ecosistema organizacional, ¿no es cierto?, donde confluyen las entidades de la sociedad civil, entidades del sector público y unidades económicas populares familiares. En las comunidades igual están entidades del sector público, entidades de la sociedad civil y unidades económicas familiares. En todo este sector rural de 7,000 habitantes se ha logrado tener 606 trabajos fijos, pero con una cantidad mucho mayor de beneficiarios. Estos trabajos fijos son quienes están directamente en las organizaciones, pero se expande el beneficio con todos los otros eslabones que se van sumando a este sistema de producción, de comercialización y de servicios. En el contexto parroquial, nosotros tenemos ahí varios tipos y formas de organización. También se crea una dinámica económica, ¿no? Si bien están los números que dicen y con los cuales uno se logra reflexionar cómo ha sido el trabajo, cuánto se ha ayudado, Salinas, siendo una economía rural, se ha logrado facturar en el 2019 14 millones, casi 15 millones de dólares. Pero detrás de estos números fríos hay muchos beneficiarios, hay mucha gente que trabaja para que estos números se hagan realidad, ¿no es cierto? Estos valores indican todo el trabajo que hay detrás, porque aquí no solamente se está indicando cuántos quesos se venden, no sé cuántos suéteres de lana se vende, cuántos hilos se vende, cuántas mermeladas, cuántos turrones, cuántos quesos, toda la diversidad de productos que se ha creado alrededor de la marca Salinerito y alrededor de este sistema, que se ha ido replicando no solamente en el tema de la cabecera parroquial, sino que se ha trasladado esta forma de trabajar, esta forma de organización y de producción a pequeñas comunidades de la misma parroquia, pero también a comunidades de otras provincias. Las queseras vinculadas al Funconquerucom están, como había dicho antes, en la provincia de Bolívar, principalmente, donde se centra la mayoría, está en Chimborazo, Cotopaxi y Pichincha. 21 queseras está en la parroquia de Salinas, en la comunidad de Queseras 1, en Riobamba 1, en Cotopaxi tenemos 2 y en Pichincha 3. Suman 28 queseras asociadas y con las que estamos trabajando de manera, no como parte del consorcio, pero sí como con acuerdos para ciertas temporadas, son 8. En total estamos con 36 queseras comunitarias que comercializan bajo una misma marca, bajo un mismo sistema comercial. Eso alrededor de cómo funciona Salinerito, cómo funciona el consorcio de queserías rurales y el trabajo que implica el descentralizar todo este trabajo. Descentralizar y al mismo tiempo estandarizar la producción, porque estamos vendiendo un producto con una misma marca, con una misma imagen, pero que vienen de comunidades distintas, que vienen de plantas distintas, con las cuales el trabajo de técnicos, con el trabajo de control de calidad se intensifica más. Entonces, es un producto que tiene su valor por todo lo que implica para que un producto salga en condiciones adecuadas para el consumidor final. Una de las propuestas importantes de Salinas ha sido la descentralización y no la centralización. Entonces, ha sido importante la primera experiencia de Salinas, que ha sido con la primera planta comunitaria, trasladar y replicar esta experiencia, esta forma de organización, esta forma de trabajar hacia otras comunidades. Entonces, en la misma parroquia Salinas se han creado varias plantas queseras, todas de acuerdo a los pisos climáticos donde están ubicados. Tenemos queseras o plantas queseras que están ubicadas en la parte del páramo, otras plantas que están en el valle, otras que están en el subtrópico. Con todas estas, el trabajo de técnicos, el trabajo de administración, el trabajo de comercialización se ha ido transmitiendo desde la experiencia de la primera quesera para que se tenga este mismo sistema de trabajo en las otras plantas, respetando, eso sí, la individualidad de cada uno, porque cada comunidad tiene su propia forma de organización. Hay cosas que no se alteran porque cada uno tiene su forma de organización, su forma de trabajar y de organizar sus recursos, pero hay otras cosas que se deben estandarizar. Esa es un poco la particularidad de cómo trabajamos y cómo este sistema ha funcionado, sobre todo para el tema de los procesos de los productos lácteos.
En el sistema de Salinerito hemos hablado todo el tema de la centralización, pero también hay que reflexionar un poco del tema de circuitos económicos, cómo este sistema de trabajo comunitario, de descentralización en varias comunidades, de de sumar volúmenes de producción para entrar al mercado con volúmenes mucho mayores, ha creado un ecosistema en el cual están vinculadas la producción, la transformación, que son las plantas queseras, están en cada una de las comunidades, la producción, que son los socios, forman parte de la cooperativa, la transformación es parte de la cooperativa y de la asociación, el transporte comunitario, siempre cuidando las normas, los centros de acopio y aseguramiento de la calidad, donde se va calificando el producto antes de salir al mercado, revisando que se cumpla la estandarización, la calidad, los tamaños, los pesos, y el transporte, porque estamos acercando el producto de la parte rural a la ciudad, cómo acercamos los productos de estos pequeños productores hacia los grandes mercados. Y por último, la comercialización, que ya son tiendas propias o varios canales de comercialización que tenemos para llegar al consumidor final. Entre los canales, los varios que tenemos son las tiendas propias, a través de supermercados, a través de venta puerta a puerta, es lo que se hace desde aquí de Quito. Todo este sistema tiene su valor, tiene su parte social en reconocer todo este ecosistema, todos estos actores que intervienen. Nosotros, a pesar de ser un producto que viene del campo con la calidad adecuada, tratamos de ser competitivos en un mercado donde estamos en la misma percha con productos de la industria, donde tienen una optimización de recursos, una optimización de la producción. Tenemos que llegar a precios similares, pero el precio que se está pagando por el Salinerito no es solamente por el producto, sino por todo el valor agregado, por todo el proceso, por todas las personas que entran dentro de este circuito económico. Hablar del sistema organizativo, hablar de esta unión de personas persiguiendo un mismo fin común, necesariamente nos invita a pensar que la organización ayuda a la gente de la comunidad a tener un sentido de pertenencia, de corresponsabilidad. La organización de base en la realidad local es súper importante porque a través de ella se crea, se va gestando en la gente de la comunidad, en los jóvenes, en los niños, aprender a tomar decisiones, a saber que con esas decisiones estoy un poco jugando el futuro de mi organización, de mis ingresos y de la comunidad en general. Un tema importante para que la forma de trabajar de Salinas haya sido válido y haya tenido éxito en las comunidades pequeñas donde la realidad es mucho más difícil que la de Salinas, que la cabecera parroquial, por la falta de luz, por la falta de acceso, por el clima inclemente, ha sido también el hecho de ir definiendo tecnologías apropiadas de acuerdo a la realidad de las personas. Entonces, tecnologías amigables que puedan, ¿cómo hacemos de forma más práctica, más adaptada a la realidad, cómo hacemos que aprendan a hacer los quesos, ¿no es cierto? En ese sentido, desde el inicio se realizó libros, cursos para que la gente se capacite y que toda la información que se le transmitía sea amigable. Entonces, el tema de la tecnología apropiada es importante para las comunidades. Otro tema es la disciplina, la responsabilidad en las cuentas, en la inocuidad del producto, en la calidad, en todos los procesos. La capacitación, la formación ha sido un eje fundamental para el tema del emprendimiento local y en eso hay organizaciones que se encargan de la capacitación constante a las comunidades, a los queseros, a las asociaciones. Y otro tema también importante es la asistencia y el acompañamiento de técnicos, sobre todo en lo que está relacionado con Funconquerucón, que son los técnicos queseros, ¿no? Que van capacitando constantemente. Hay comunidades en las que tienen una forma distinta de organización respecto de otras. Es decir, su forma de organización dice que todos los socios deben pasar a ser queseros, tienen que aprender a hacer quesos y todos están en la misma responsabilidad y obligación de recibir su sueldo el mes que le toca. Entonces, ahí en esas realidades nos toca ajustar y cada mes estar capacitando a los queseros de turno. Otra cosa es tener un quesero constante que sabe hacer su producto, se responsabiliza de la producción, mientras que en otra comunidad hay que batallar con estas
formas de organización que toca respetar y que toca buscar formas de cómo logramos mantener su individualidad, pero también garantizar la calidad. Entonces, el tema de acompañamiento constante y asistencia técnica es un eje fundamental. Los servicios, los insumos, el consorcio brinda esos servicios. Entonces, comprar fundas, comprar insumos queseros, fermentos, hacerlo de manera individual, los costos se encarecen. Y sobre todo salir a la ciudad para comprarlos se encarece. Entonces, uno de los servicios importantes del consorcio es acercar esos insumos a las comunidades a precios adecuados, a crédito, para que se pueda brindar facilidades para la producción. La marca comunitaria Salinerito y las marcas campesinas comunitarias es también una de las cosas y las particularidades de esta forma de trabajar, ¿no es cierto? Una marca comunitaria que ha ido creciendo desde el producto o la línea de lácteos y se ha extendido hacia varios productos como los chocolates, mermeladas, embutidos, incluso hasta el tema artesanal, textil y los servicios de capacitación, servicios de turismo. Entonces, es una marca que ya no solamente representa un producto, sino que representa un proceso, una forma de trabajo. Frente a eso también, una de las estrategias es fortalecer las marcas campesinas de cada una de las comunidades, ¿no es cierto? Que cada una de las comunidades tenga su independencia, cree y quiera su imagen. Entonces, también una de las estrategias es reforzar la imagen de cada una de las comunidades, de tal manera que tengamos la marca Salinerito para los productos que tenemos actualmente y se vayan creando alternativas comerciales a través de cada una de las marcas de las comunidades. Los canales comerciales. Los canales comerciales ha sido también uno de los ejes fundamentales en este proceso. En el primer mes de haber creado la quesera en Salinas, se creó el centro la tienda propia aquí en Quito, en Santa Clara. Entonces, ese determinó el éxito del proyecto, entre otras cosas, ha sido el tener la producción y tener el mercado al mismo tiempo. Es lo que garantiza que los productos sean vendidos, tengan acceso a los principales mercados. Se ha fortalecido en este tiempo. Uno de los grandes hitos ha sido tener la primera tienda. Han seguido por otros hitos comerciales más grandes de entrar en las cadenas de supermercados y buscar otras formas de comercialización con restaurantes o con vendedores puerta a puerta. Ahora una de las políticas, una de las estrategias es con la venta virtual, entonces nos vamos adaptando de acuerdo a las realidades que vamos enfrentando. Las políticas comunes también es importante en toda forma de organización donde hay asociatividad, donde hay un conjunto de gente trabajando por un mismo bien. Las políticas comunes deben ser importantes para una convivencia más armónica. La democracia y la transparencia con la rendición de cuentas. La misma organización define esto, ¿no? Una asociación que está conformada por la junta directiva, por la asamblea de socios que se reúnen para revisar cuentas trimestralmente, semestralmente o anualmente, donde se dan las cuentas de las funciones que ha tenido administradores, queseros, y se transparenta y se toma decisiones. Entonces es una práctica que se realiza todos los años y se realiza en todas las comunidades. Procesos de mejora continua e innovación también ha sido importante, uno de los ejes para que nuestros productos tengan nombre, sea una marca conocida, ¿cierto? El tema de innovación se hace cada vez mucho más importante de acuerdo a los escenarios que vamos viviendo, de competencia, de desarrollo de productos, de todo este universo de tecnología que está en este momento. Proyectos comunes también, igual que políticas comunes. Ahorita, como decía, uno de nuestros retos y de nuestras, de acuerdo a la realidad que se ha presentado, sobre todo con la pandemia, ha sido el e-commerce, ¿no es cierto? Procesos de innovación también en el tema comercial, la venta a domicilio, cómo nos acercamos más al cliente, cómo nuestros productos tienen que satisfacer sus necesidades. Y ahí también va un poco el trabajo, no solamente de la parte comercial, sino también en la parte productiva. ¿Qué nuevas opciones voy desarrollando de acuerdo a la realidad? Son una de las consideraciones que se tiene para ir como trabajando de manera armoniosa y de una convivencia entre un mundo tan distinto que es el mundo de las asociaciones, el mundo de las cooperativas y de los consorcios.
Otro tema importante a considerar dentro de este abanico de organizaciones es el monitoreo y la sostenibilidad. Ir mensualmente revisando cuáles son nuestros números, cuáles son nuestros rendimientos, vamos subiendo, vamos bajando, cuánto vamos pagando de leche, cuántos productores están. Esto es un trabajo que se hace no solamente en las organizaciones como Funconquerucom, sino también en las organizaciones de base. Crear una política de monitoreo, de transparencia, de información, de análisis de números, es lo que nos permite ir avanzando, nos permite estar en la realidad, tomar decisiones adecuadas y sobre todo ser sostenibles. En este contexto de los diferentes eslabones, todo este engranaje que significa los consorcios, el sistema salinerito, confluyen todos, las personas que están trabajando en las organizaciones de base, los productores, los transformadores, los comercializadores, trabajan por un mismo bien común, y ese bien común es mejorar la calidad de vida de los productores, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mejorar la calidad de vida de la gente que no está trabajando directamente con nosotros, pero que se beneficia a través de los otros servicios que se crean alrededor de la producción del salinerito. Entonces, nosotros trabajamos sí directamente con 1.200 productores, pero son más de 3.000 personas o familias las que son beneficiadas indirectamente a través de todo este sistema que se trabaja con el salinerito. Productores de cacao, productores de leche, productores de hierbas medicinales, productores de lana, artesanas, un mundo de personas que están alrededor del salinerito y todo lo que esto implica para que las personas que consumen nuestros productos conozcan el valor agregado que viene detrás de estos productos. Esa es un poco la experiencia que puedo hablar desde la parte administrativa, desde la parte que maneja un poco de números del Funconquerucom, aquí desde Quito. No sé, invito a que podamos hacer algunas preguntas para que se pueda ir ampliando un poco más la información. Muchísimas gracias, María, por tu exposición súper didáctica, muy clara para nosotros poder dar una idea, ¿no? Sí, de la verdadera dimensión del alcance que tiene este proceso comunitario, ¿sí? En esto realmente hay temas que vale la pena un poco ir recalcando. Hay varias inquietudes que nosotros tenemos, y uno de los temas centrales en este diálogo es la organización. Realmente creo que eso es el tema puntual, porque siempre de Salinas todo el mundo dice cuál es el modelo salinero y cómo es el modelo. Y claro, nosotros en nuestra cabeza queremos encontrar una lógica de la sistematización, ¿no? Entonces, para lograr el éxito de Salinas hay que seguir paso 1, paso 2, paso 3. Pero la verdad es que no es de esa definitivamente. Sí, aquí mismo se va evidenciando, por ejemplo, cuando tú nos dices que los diferentes productores o las 36 organizaciones comunitarias, por ejemplo, que conforman el consorcio, tienen una diversidad, ¿sí? Una diversidad en términos de organizaciones. ¿Sí? Ellos definen los tipos de organización, ellos definen sus estructuras, ellos definen realmente cómo quieren operar su sistema de trabajo. Y obviamente eso tú lo planteas como ir respetando su propia identidad. Creo que ese es un tema muy importante definitivamente. Bajo un poco esa lógica, nos gustaría que nos comentes un poco más, creo que es importante que nos hables de las características de estas 36 organizaciones. ¿En qué sentido? En términos legales, por ejemplo, si bajo qué esquema están legalizados, si es que todas las 36 organizaciones tienen la misma figura legal, ¿no es cierto?, como personas naturales, o tienen una diversidad, ¿no es cierto?, sí, como su personería jurídica. Eso sería un tema importante. También un poquito sería bueno que nos vayas comentando, ¿no es cierto?, si de estas queseras deben haber algunas que son muy grandes, otras que son muy pequeñas, y qué entendemos como una quesera grande, qué entendemos como una quesera pequeña, para más o menos lograr transmitir al público cuánta gente está tras de una quesera. Por ejemplo, veíamos, ¿no es cierto?, si Cotopaxi, 2 queseras, ¿cierto?, como que parecería muy poco, pero en realidad el tema que está atrás es un montón de gente, como tú mismo lo has ido planteando. Esta sería una primera inquietud que gustaría que nos vayas comentando, María, por favor.
Sí, Efraín, en el tema de la figura legal hay una variedad de figuras legales dentro de los integrantes del consorcio. El mismo Funconquerucom legalmente no es consorcio, ¿no es cierto? Es una figura legal un poco ambigua en el Ecuador, lo que nos da seguridad como para haber sido consorcio, entonces se decidió por fundación. Dentro de las comunidades, las organizaciones o las plantas queseras, básicamente están representadas por las figuras legales de cooperativas de producción, en su mayoría. O sea, el 80% está como cooperativas de producción, hay un pequeño porcentaje que está como asociaciones y creo que 2 o 3 como fundaciones. Entonces, cada uno ha ido eligiendo de acuerdo, obviamente, a las asesorías que tuvieron en su momento o a la facilidad que ha dado el tema jurídico, sobre todo. Lograron ser cooperativas de producción a raíz de que se reconoció a la economía popular y solidaria como un elemento importante o como una figura válida dentro de la Constitución. Entonces, muchas de las cooperativas, muchas de las organizaciones son cooperativas de producción, otras son asociaciones y una mínima parte es fundación. En eso esas son las 3 figuras que conforman las plantas queseras o las cooperativas dentro del Funconquerucom. El tamaño de las plantas varían muchísimo, ¿no es cierto? Hay plantas queseras que tienen, que trabajan y el tamaño va dictado básicamente de la cantidad de litros que procesan. Puede ser también de los socios, pero también de la cantidad de litros que procesan. La más grande está en Salinas, que trabaja con alrededor de 3.500 a 4.000, de acuerdo a la temporada, de litros de leche. Después están comunidades como Yacubiana, Pambahuela, que son medianas, están trabajando con un promedio de 1.000 litros de leche diarios. Hay otras pequeñitas en las comunidades que también trabajan con 200 litros de leche, 300 litros de leche. Entonces, hay de diferentes tamaños, en cantidad de socios también. Hay queseritas que tienen, no sé, 12 socios, a otras que tienen 180 socios. Sumadas todas estas plantas queseras y sumados todos estos socios de cada una de las plantas, sumamos 1.200. Lo importante en este sistema es que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones la planta grande que tiene 4.000 litros como la que tiene 200 litros. Entonces, se paga el mismo valor por el litro de leche, tiene las mismas consideraciones dentro de la organización y se paga el mismo valor por el queso producido. Entonces, no hay diferencia entre si soy grande, si soy pequeña, tienen las mismas consideraciones. ¿Qué más? Eso en cuanto al tamaño y a la figura legal, como digo, la mayoría trabaja como cooperativas de producción. Bueno, quisiera ahora dar la palabra a Cristina. También tiene algunas inquietudes de las personas que nos van siguiendo en la red. Cristina, por favor. María, pues agradecer, o sumarme, mejor dicho, al agradecimiento que ya se ha dado por su participación y creo que es importante que vayamos conociendo precisamente más y la forma en que usted la ha presentado con datos, números que a veces pensamos que se trabaja de una forma distinta, yo creo que también nos va clarificando. En efecto, tenemos preguntas que se han planteado en Facebook y creo que voy a empezar con una que está de cierta manera algo vinculada a la pregunta que se hizo anteriormente. Y esto está ligado a las formas jurídicas. Usted mencionaba que hay asociaciones, hay fundaciones, ¿no es cierto? Están las cooperativas y que no hay tantas fundaciones, ¿no? Un poco en relación a estas formas jurídicas, ¿cuál ha sido la más fácil de manejar? ¿Cuál la más compleja? ¿Y qué impacto considera usted que tuvo precisamente la promulgación de la Ley de Economía Popular y Solidaria para la organización? Puesto que Salinas y todo lo que es ya venía trabajando antes de la Ley de Economía Popular y Solidaria. Cristina, sí, en efecto, la mayoría, bueno, la experiencia de Salinas viene de muchos años atrás, muchos años antes de la promulgación de la Ley de Economía Popular y Solidaria. En ese tiempo, la mayoría de las formas organizativas en las comunidades, sobre todo, han sido de hecho, es decir, una precooperativa de ahorro y crédito. La mayoría de las organizaciones se han formado anclada a una cooperativa de ahorro y crédito. Esta cooperativa de ahorro y crédito tiene una parte productiva que era la quesera. Entonces, a través de las asesorías, y no estoy segura si es
exactamente a partir de del reconocimiento de la Ley de Economía Popular y Solidaria, que se facilita la asesoría y la inscripción de estas organizaciones, dando la posibilidad de ser cooperativas de producción, o sea, buscando la especialización. Ya no la cooperativa o la precooperativa de ahorro y crédito ampara a la cooperativa de producción, sino que se especializan. La una es cooperativa de ahorro y crédito y la otra es cooperativa de producción. Entonces, eso se ha buscado principalmente en la cooperativa de Salinas, que inicialmente era la cooperativa de ahorro y crédito dueña o la que amparaba legalmente a la quesera. En algún momento de su vida deciden especializarse y se separan estas dos entidades jurídicamente. Con las cooperativas, este mismo proceso han sufrido en las comunidades, donde se ha separado la parte de precooperativas con la cooperativa de producción. Por eso la mayoría tiene esta figura jurídica. Las asociaciones, que son pocas, pero también tienen su forma de organización similar a las cooperativas, similar en el sentido general, en el sentido de que hay una asamblea de socios o una junta de socios, se trabaja o se relaciona de la misma manera la asociación con la cooperativa. Tenemos la asamblea de socios o la junta de socios, hay sus directivos a los cuales se hace la rendición de cuentas y se toman las decisiones, ¿no es cierto? Creo que la forma un poquito más compleja de manejar es la fundación, ¿no es cierto? En lo otro hay una forma mucho más democrática y hay más involucramiento de los socios. O sea, no hay un límite de socios, ¿no es cierto? Mientras que en la fundación hay esta otra parte. Pero como digo, son pocas las fundaciones, entonces se ven limitados o la gente ha aprendido a trabajar de la misma manera que como las cooperativas se manejan las fundaciones. En el sentido de dar información, en el sentido de participación y democracia de todos sus socios. Y un poco justo atado a esta pregunta también viene la siguiente, ¿no? Siendo tantas comunidades, en efecto, no es, y eso tal vez vale aclararlo, se veía en la imagen que usted presentó, pero no quiere decir que las comunidades que están muy cercanitas a Salinas son las únicas que trabajan con la marca, inclusive, ¿no? Sino que tenemos otras que se encuentran lejanas físicamente a Guaranda inclusive, ¿no? No solo a Salinas. ¿Cómo se ha consolidado entonces ese sentido de pertenencia y cómo logran trabajar colaborativamente? Uno de las personas que nos está viendo precisamente decía cómo ha sido ese camino de construir esa base de trabajo en lugares distintos a Salinas también, ¿no? Como decíamos, un poco el tema de la replicabilidad es compleja, ¿no es cierto? El tema de la replicabilidad es un poco compleja, pero se ha tomado varias consideraciones para que esto, digamos, por lo menos en el contexto de Salinas, tenga éxito. Uno, obviamente, han sido las personas y los líderes que han estado a cargo de esto impulsando. Ha sido una de las piezas fundamentales. Otra ha sido la gente que ha estado abierta a recibir estas formas nuevas de trabajar y a salir adelante con las nuevas propuestas, o sea, porque hay mucha gente que tiene desconfianza, pero en la historia de Salinas, la gente ha sido abierta a estas nuevas propuestas y se ha apropiado del trabajo que surge, ¿no es cierto?, de estos líderes que han impulsado. La otra es, estamos dentro de las consideraciones, había dicho, una es la organización y cómo me vinculo con la organización, que están ahora formados en cooperativas. El otro es buscar tecnologías adecuadas. ¿Cómo? De acuerdo a la realidad de cada comunidad voy capacitando, voy respetando su forma de organización, pero también voy siendo disciplinada en algunas cosas que se requieren, como las cuentas, como la forma de procesar un queso, como la calidad, como el transporte, varias de estas cosas que necesitan disciplina y varias de los otros aspectos que sí requiere respetar la identidad de cada uno. Entonces es un poco buscar ese equilibrio. Lo importante para nosotros, para conservar la parte de la identidad y no forzar ciertas cosas de cada una de las comunidades, es
adaptarnos a su realidad, tanto en capacitación, tanto en formas de trabajo y facilitar algunas cosas. Habíamos dicho que uno de los servicios de la fundación es acercar a la comunidad los técnicos, acercar a la comunidad los suministros, los insumos para poder trabajar, pero sobre todo facilitar el acceso de su producción a los mercados. Entonces, hay un trabajo coordinado en ese sentido y habíamos hablado de un circuito económico de eslabones productivos que funcionan bien, que funcionan coordinadamente. Respecto de esto que está comentando, ¿no? Hay la pregunta de, en cuanto al productor, ¿cómo se realiza la repartición de ganancias? ¿Son unos socios más o hay algún tema de, como estamos acostumbrados en una organización privada, ¿no? En donde yo tengo el gerente o los dueños de la organización y son ellos evidentemente los que se llevan el tema del resultado del trabajo, por decirlo así, ¿no es cierto? ¿Cómo es la repartición de ganancias en el caso de los productores? Y dentro de este sistema de comercialización, ¿se maneja la misma política? ¿Cómo funcionan también las tiendas? ¿No? Porque hoy en día vemos, voy a referirme a la ciudad de Quito, pero también he tenido la oportunidad de ver en Guayaquil y en Cuenca las tiendas del Salinerito, ¿no? Y se ve que existe una estructura de marca presente allí. Sí, en el tema de la repartición de utilidades y los beneficios con los socios. Cuando esto va muy vinculado al tema del tamaño de las cooperativas, ¿no es cierto? Eso también tiene mucho que ver con los socios, ¿no es cierto? Hay socios que entregan, no sé, 100 litros de leche, como hay el socio que entrega 2 litros de leche. Se les paga lo mismo, entonces la consideración es igual para socios, para grandes socios o productores que tienen más litros de leche como para los que tienen pocos litros de leche, el precio y todas las consideraciones son iguales. Cada una de las organizaciones tiene como dueños de la organización los mismos productores. Entonces, los productores que entregan la leche, que son proveedores, productores, socios, son dueños de la cooperativa. Estos dueños de la cooperativa o de la asociación participan de las asambleas y deciden qué hacer con las utilidades. En el caso que en las que hay pérdidas, toman sus decisiones. Entonces, mucho digamos, dentro de los principios que tenemos como organización es la reinversión de utilidades. No va repartido a los socios, sino que se trabaja en reinversión. Ahora, hablando particularmente del queso, nosotros en el tema del queso se puede hablar así en términos generales. El precio de un queso del andino, que es el más emblemático del Salinerito, cuesta $9,99, hablando como $10. Para elaborar un kilo de queso andino que cuesta $10, se necesita alrededor de 10 litros de leche. Esos 10 litros de leche estamos pagando a 44 centavos de litro de leche. Entonces, más del 40% del precio del producto va al productor. Un 20% estamos hablando que se queda en el área de transformación, ¿no es cierto? Que están las plantas productoras que son dueños los mismos socios, ¿no es cierto? Que es la cooperativa de producción. Entonces, el 44% se va al productor porque se paga de la materia prima de leche. 10 litros de leche para producir un kilo de queso andino. El 20% se queda en la transformación. El otro, entre el 25%, sí, estamos hablando más o menos de un 20% que se queda en este sistema de comercialización y aseguramiento de la calidad, porque la producción que llega sumada de todas estas comunidades va a un centro de aseguramiento de la calidad en Salinas, donde se revisa tamaño, peso, olor, sabor, se corta el queso para saber si todos los requisitos necesarios cumplen con todos los requisitos necesarios para ser comercializados. El empacado y el transporte hacia Quito y hacia los grandes supermercados donde se están repartiendo. Eso más o menos estamos hablando de un 20%. Y entre el 26-27% es un porcentaje que se queda con las grandes superficies, es decir, con el sistema comercial, no con el área de aseguramiento de la calidad, sino con el sistema comercial. Sumando el 44 más el 25% que se queda en transformación, estamos hablando más o menos de un 65% del valor de un producto que dinamiza la economía local en cada comunidad, porque se queda con el productor de leche y el 20% con el área de transformación que es en la misma comunidad. Entonces, este sistema garantiza que los recursos que se generan en la ciudad se vayan a la misma comunidad.
Entonces, más del 60% estamos hablando que se quedan ahí y el resto va en servicios, en empaques, en insumos, en pago de transporte y en la logística para entregar en los diferentes canales comerciales. Más o menos así se compone en cómo se devuelven los recursos a los productores y dentro de este sistema de producción de quesos. En este sentido, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el rol que cumple la Funcom Querupcom en este proceso comunitario? Me refiero a que ha cumplido durante todos estos años que vienen trabajando, ¿no? El rol fundamental aquí es de organizar y de garantizar que la producción de estas 30 o más de 30 plantas queseras lleguen al mercado. Por ejemplo, nosotros, quienes están trabajando con nosotros saben que tienen un mercado seguro, saben que tienen ingresos seguros. Nosotros buscamos de no ser como esa parte comercial convencional donde digo, ahorita la situación está mala y por tu producto pagamos a los 30 días. No, buscamos en todos estos años, se ha trabajado en un fondo donde podamos a los productores, incluso aún no habiendo vendido el queso, aún no habiendo cobrado al cliente final por ese queso, les pagamos antes de haberse hecho efectiva la venta, por decir. Ese es uno de los grandes servicios que como consorcio realizamos. La otra es dar una marca común a toda la producción que sale. Entonces, a través de esta marca común se puede vender en los supermercados, es ayudarles y capacitarles en el tema de calidad. Así que una quesera rural que está metida a cuántas horas o que no tiene acceso suficiente a los grandes mercados pueda vender su producto y que sean productos de calidad, que aprendan a ser emprendedores también, ¿no es cierto? A través del consorcio, o sea, ¿qué va generando esto? Porque hay mucha gente que, siendo inicialmente quesero de la parte de la quesería comunitaria, se ha puesto su propia quesera. Entonces ha aprendido a hacer queso, ha aprendido a hacer yogur, sabe cómo administrar, sabe cómo ser emprendedor. Entonces es también una escuela, más allá de trabajar en el sistema, es una escuela que se va ampliando, que se va difundiendo en varios sectores y no solamente para el sector quesero, sino que van haciendo mermeladas, van haciendo turrones, ya no con la marca Salinerito, sino con su propia marca. Entonces van diversificando la producción y van buscando otras opciones también de ingresos y de vida. María, bueno, muy bonitas las explicaciones de esta parte, por ejemplo, muy didáctico, ¿no? Del manejo de los costos tomando como ejemplo lo que cuesta la producción de un queso andino. O sea, creo que hay un detalle importantísimo que se está quedando casi más del 65% del valor en la misma localidad. O sea, evitar que salga el dinero, creo que ese es un componente muy, muy importante. Yo quisiera abordar otro tema, obviamente alrededor de lo mismo, pero un poco ir ampliando. También creo que es fundamental que nos vayas comentando cómo se ha ido consolidando el consorcio. Un poco hacer un ejercicio muy rapidito de su historia, ¿no es cierto? Sí, para un poco la audiencia, ¿cuándo se empezó formando el consorcio? ¿Cuáles han sido sus momentos importantes? Creo que valdría la pena. ¿Sí? ¿Y qué es lo que realmente ha definido el éxito? Porque obviamente hablar de una organización que está alrededor de los 50 años es bastante, sí, y es muestra de que realmente es una organización que está cumpliendo su rol. O sea, normalmente la vida de una organización está en los 5 años y esto está en los 50, pues yo creo que eso dice mucho. Entonces nos gustaría un poco también que nos comentes en ese espacio el papel, el avance de consorcio. A ver, bueno, decir que conozco a ciencia cierta toda la historia del consorcio, no, pero de la parte que puedo resumir o de lo que yo tengo conocimiento, el consorcio nace a partir de cuando nace este proyecto quesero, ¿no es cierto?, con la propuesta de José Dubac de hacer quesos diferentes a los que normalmente se comercializaba en el Ecuador, ¿no es cierto?, acostumbrado al quesillo, al queso fresco. Hay una propuesta de elaboración de quesos maduros que hemos sido pioneros en la producción de estos quesos maduros. Al ser pioneros y en el Ecuador no existir otros productores de quesos maduros, obviamente el mercado era importante para nosotros, ¿no es cierto? Un mercado con importantes expectativas de desarrollarlo, de crecer.
Entonces, va tomando fuerza este proyecto quesero, digo, de la mano siempre hay que nombrar a todos los líderes que han trabajado en este proyecto, y no solamente es Padre Antonio a quien se reconoce mucho el trabajo, pero hay varios actores dentro sobre todo del consorcio, ¿no es cierto? Y vale la pena nombrar a José Tonelo con el FED, a Mario Cadena, a Padre Mateo Panteguini también, que ha sido técnicos queseros y los mismos queseros de Salinas, ¿no es cierto? Hay mucha gente a la cual nombrar que han sido parte de esto. Pero digamos que cómo se ha ido forjando es que hemos tenido un producto pionero, o sea, un producto nuevo e innovador en el Ecuador, en un mercado estratégico en Quito, donde sí lo podían consumir o donde había gente extranjera que lo compraba. No había competencia, entonces éramos los primeros en producir eso. ¿Eso qué significaba? Que teníamos una capacidad en el mercado para crecer. Y cuando hablamos de crecimiento, significa que no solamente la producción de Salinas era suficiente, sino que requeríamos de más producción. Entonces, ¿cómo vamos replicando esta parte que tuvo éxito en Salinas? ¿Cómo vamos replicando a las comunidades? Primero a las comunidades de Salinas, ¿no es cierto? Porque la idea era no solo Salinas tiene que desarrollarse las otras comunidades pequeñas y que están siendo olvidadas en Salinas. Entonces, el proyecto quesero, el proceso de realizar los quesos se fue replicando en las comunidades. Entonces, en cada queserita, en cada comunidad una queserita, en cada comunidad una plaza, una iglesia, una casa comunal. Entonces, esa ha sido más o menos la figura en cómo voy replicando lo que se hacía en Salinas en las comunidades. Entonces se va sumando más producción, se va sumando más actores. El mercado en Quito va creciendo. Entonces se va ampliando la tienda, ya no solamente es una tienda en Santa Clara, sino que hay una tienda en La Floresta. Eso va creciendo, hay más expectativas. Estas primeras experiencias de replicar en las comunidades se van extendiendo a otras, entonces comienzan a desarrollar proyectos, a buscar fondos para financiar esta misma forma de trabajar en otras comunidades, en otras provincias. Entonces, digamos que la producción asociativa y el mercado, que era grande en ese momento, nos ayudó a ir desarrollando esta forma asociativa de trabajar, que luego se convierte en consorcio. De hecho, inicialmente la parte de las tiendas y de la venta aquí era parte de Salinas y como figura jurídica era parte de la cooperativa de ahorro y crédito de Salinas. Y después, cuando se va ampliando su servicio, se va involucrando a más actores, a más comunidades, a más provincias, va tomando esta figura de ser un consorcio y toma digamos, no como consorcio, sino como fundación consorcio de queserías rurales. Pero ha sido, digamos, el tema del mercado y las posibilidades que había en ese entonces, de tener una forma didáctica de ir capacitando a las comunidades, de sumar esa producción y tener la capacidad de venta, sobre todo ha sido eso también. Y bueno, ahorita estamos con el pasar de los años, nos hemos quedado con estos 30, 36 actores con los que estamos trabajando. Hubo un tiempo en el que fueron más, ¿no es cierto? Fueron más provincias, fueron más comunidades, fueron más queseros, más plantas queseras, pero cada una también, algunas se han quedado en el camino, otras han desarrollado y han sido fuertes, marcas un poco más fuertes que ya han buscado su propia independencia y otras que siguen trabajando con nosotros. Bueno, un poco más por tiempo, ya un poco el compromiso de trabajar una hora, pero creo que hay unas 2 preguntas al menos que vale la pena que comentemos. ¿Cómo se podría lograr esta experiencia de los productos lácteos que están alrededor del consorcio, ampliarlos a los otros productos de Salinas? Por ejemplo, ¿será posible hablar de un consorcio en confites, de un consorcio en cárnicos, de un consorcio en hilandería? O sea, ¿le ves factible eso o está realmente esto más orientado a los quesos? En el tema de confites, en el tema de embutidos, obviamente cada producto tiene su particularidad, ¿no es cierto? En el tema de lácteos, la tecnología ha sido apropiada, las formas organizativas son como que se ha manejado de años y la conocemos. En el tema de lácteos, si bien nada es imposible, se puede trabajar frente a eso, es el nivel de inversión, según mi punto de vista muy personal, ¿no es cierto? Es el nivel de inversión que se requiere para montar una fábrica de chocolates, por ejemplo, con toda la estructura que se requiere en otras comunidades y cómo voy tratando de
buscar ese espacio en el mercado de chocolates. O sea, para mí es ahí un poco buscar la mecánica, buscar los recursos y buscar gente que esté dispuesta a trabajar en este tipo de consorcios. Decir que es imposible, no, porque ya funciona como un producto, debería funcionar cogiendo los temas, los ejes fundamentales que ha hecho posible esta forma de organización, trasladarlo a otros. Siempre, ya digo, el tema de recursos, el tema de organización, el tema de mercado son importantes para ir como planteando estas nuevas formas de unión o de consorcios alrededor de ciertos productos que, dependiendo de la demanda, no sé. Y bueno, alrededor de esto ya una última antes de pasarle el hito a Cristina, que tiene también otra inquietud. ¿Cómo se pudiera aportar desde la experiencia de Salinas hacia el país, hacia la región incluso? Porque obviamente hay un trabajo muy interesante, hay mucho interés en este momento, yo veo de varios sectores, de organizaciones, también en la parte académica, sí, es un tema que se presta para mucho, para comentar, para comprender. Pero realmente, ¿tú le ves factible que esto se pueda ir ampliando, que esto pueda ser una alternativa de desarrollo local, de desarrollo territorial en otras comunidades en el país? ¿O es una condición salinera? Para mí es factible siempre y cuando vayamos como, o sea, sí es importante sintetizar las experiencias, ¿no es cierto? Y coger, siempre es importante analizar cuáles han sido los factores de éxito, también cuáles han sido los factores de fracaso y cómo voy, como digo, respetando la identidad de cada sector, porque cada sector es distinto, cada forma de organización es distinta. Entonces, ¿cómo vamos como acoplando esta particularidad y esta diversidad de las comunidades a lo que pretendo o queremos avanzar? Porque hay un objetivo común para alcanzar entre todos los que se quieran juntar, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos como respetando lo uno, pero sí siendo disciplinados y estandarizando otras cosas? ¿Cuáles son las cosas de estandarizar? Son las cuentas, los procesos, la calidad, ¿no es cierto? Y qué es lo que sí se requiere, respetar las formas de organización. Entonces, buscar una armonía entre esos dos puntos o entre esos dos sectores es lo que para mí es el punto principal o clave para que algo que se propone tenga éxito o fracaso. Pero para mí perfectamente es posible un poco la replicabilidad de esta experiencia. María, para, digamos, ya ir terminando, ¿no es cierto? Tenemos una última pregunta. Nos gustaría que nos comentes cómo esta estructura comunitaria, cómo esta organización comunitaria ha servido para afrontar el COVID, o consideras que han tenido los mismos inconvenientes que el resto de organizaciones. ¿Crees que hay alguna diferencia? ¿Y cómo han tenido además ustedes que acoplarse también a esta situación que estamos manejando hoy en día? Realmente el tema del COVID nos puso a prueba a todos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos organizamos para, o sea, el hecho de tomar una decisión de si paramos por el susto o seguimos? Porque si parábamos también era ¿qué hacían los productores con la leche de todos los días? O sea, no puede ser posible que toda esa leche votemos. Entonces, bueno, digamos que se ha tratado desde aquí, de Quito, que teníamos un poco el conocimiento y un poco las herramientas para ir generando un poco de protocolos. Entonces, ¿cómo vamos trabajando con estos protocolos? ¿Cómo no exponemos a los productores? En los primeros meses, desde la parte nuestra, hemos, dentro de los servicios que hemos tenido, es ir a cada comunidad. No salgas tú a entregar tu producto, nosotros vamos y traemos, ¿no es cierto? Entonces, ir creando primero esa seguridad al productor para que no tenga miedo, para que no entre en pánico, sino que con las debidas seguridades sigo produciendo. Nosotros brindamos un poco de seguridad yendo a cada comunidad a traer la producción y transportándola acá a Quito. Entonces se ha ido creando el escenario, se ha ido creando los protocolos de seguridad para que no paralicemos, para que con todas estas medidas sigamos produciendo, Primero había como dos cosas. La una, no desperdiciar la producción. La otra, brindar alimentos a la comunidad, porque los primeros meses de marzo fue terrible, o sea, no había dónde vender, no había qué hacer. Entonces, también ha sido uno de nuestros retos seguir, digamos, ofertando productos para la alimentación. Después también ha sido el hecho de cómo nos adaptamos a esta nueva realidad. La gente no quiere salir, entonces nosotros vamos y entregamos a domicilio. Entonces se han creado los mecanismos para
que la gente, crear seguridad en la gente y que no salga, entonces nosotros vamos a sus domicilios. Entonces se ha ido adaptando y buscando mecanismos para no parar, pero también para conservar la salud de los productores hasta el momento, por lo menos por los procesos de trabajo que implica para el consorcio de los quesos, no ha surgido ningún contagio, se ha mantenido todo dentro de la seguridad requerida. En ese contexto no ha habido ningún peligro. Muchísimas gracias, María. Bueno, un poco con esto vamos a ir cerrando esta conferencia. Primeramente, queremos reiterar nuestro agradecimiento a María por lo didáctico que resultó la conferencia. Debo ser honesto, realmente me gustó. Sí, los temas que se les han ido planteando han sido muy concretos, muy claros, y eso obviamente permite que tengamos una idea un poco más clara de lo que realmente representa el trabajo comunitario, ¿sí? De lo que realmente representa trabajar en organizaciones sociales, lo que representa, ¿sí? Priorizar el interés común sobre el interés particular, priorizar el bienestar sobre el rendimiento financiero, ¿sí? Y entender que obviamente las cosas no están desconectadas. O sea, por el hecho de que nosotros priorizamos el bienestar, no implica que rechazamos el tema del dinero. O sea, el dinero es una parte importante, pero claro, aquí lo que debemos comprender es que el dinero es un medio, no es un fin, ¿sí? El fin es el bienestar de la gente, ¿sí? Y en ese ejercicio creo que un tema central para mí es el respeto a la individualidad, ¿sí? Creo que ahí realmente hay un detalle importantísimo en donde se logra realmente ir consolidando todo este proceso, ¿sí? Entonces, por ese espacio pues que nos has permitido ir clarificando, muchísimas gracias, María. Igual quiero agradecer a toda la audiencia, ¿sí? Esto es información que está en el Facebook, que obviamente podrán seguir observando, podrán seguir viendo, sí, porque hay cosas muy importantes, datos importantes que incluso en investigaciones que estamos haciendo en este momento, seguro que van a haber más inquietudes en la misma red y que obviamente te estaremos molestando posteriormente. Entonces, un poco a nombre de la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología, la Politécnica Nacional, si queremos expresar nuestro agradecimiento y también nuestro interés de continuar discutiendo estos temas y comprometerte para futuras actividades, para a lo mejor surcan también en algún momento otras conferencias, y porque, como decía hace un rato, hay mucha gente que está interesado en lo que es el proceso comunitario de SAICTA. Entonces yo quisiera dejar primero las palabras finales de María, después de eso también de Cristina, para ya cerrar el evento. Por favor, María. Gracias a ti, Efraín, Cristina, por la invitación. No soy muy buena para las exposiciones, pero un poco hablando desde la experiencia, espero haberles ayudado un poco a entender las diferentes formas de organización, particularmente esta del consorcio, cómo funcionamos, cuáles son nuestras particularidades también y cuáles se asemejan a lo que tenemos o la gente conoce. Entonces, muchas gracias por permitirme participar en este espacio. Gracias. Cristina, por favor. María, pues nuevamente sumarme al agradecimiento de brindarnos estos momentos y la experiencia, ¿no? Yo creo que es importante ir conociendo que existen organizaciones que trabajan de forma diferente, que priorizan otros elementos, ¿no es cierto? Y creo que es nuestro rol dentro de las universidades también ir aportando de esta manera, ¿no es cierto?, a la difusión de este conocimiento. Seguro quedan muchas preguntas más, estoy segura que la gente también tiene algunas dudas, seguro muchas de ellas yo me las planteaba hace algunos años también, antes de conocer más el trabajo de Salinas, pero creo que uno todos los días y con esas oportunidades que se brindan de dialogar con ustedes, vamos aprendiendo algo más. Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Y me permito invitar también a la comunidad de seguidores en Facebook que nos acompañen para los siguientes eventos que vamos a tener. Siempre nuestro trabajo como red de estudios organizacionales es eso, ¿no? Irles brindando la oportunidad de estos tipos de diálogo y pues nuevamente quedan invitados para estar atentos a nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias y reiteramos el agradecimiento a toda la audiencia, ¿sí? Y al panel que nos acompañaron. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.